Adelante. Un oyente que se llama Guillermo plantea lo siguiente. Estimado Monseñor Munilla, soy un asiduo oyente de su programa Sexto Continente, aunque eso sí, por motivo de horarios lo escucho a través del podcast de Radio María. Lo primero, agradecerle todo el bien que sus programas hacen y que en mi caso me sirven para saber qué decir en algunas circunstancias dentro del ámbito en el que me muevo y en el que Dios me ha puesto. Familia, amistades, trabajo, muchas gracias de todo corazón. Este año, en el encuentro con mis amistades de verano, y que tengo la dicha de conservar desde mi infancia, una amiga me planteó, yo diría que deliberadamente, una crítica a la Iglesia que puede resumirse de la siguiente manera. La Iglesia se opone a la prostitución, pero siempre la ha aceptado como un mal menor. Me lo argumentaba con un artículo en que afirmaba que esta postura la mantuvieron personajes como San Vicente Ferrer, San Atanasio de Alejandría, San Agustín o Santo Tomás de Aquino. Pero entonces yo me planteo, si la prostitución es un mal menor, ¿cuál es su mal mayor? Le agradecería algunas ideas que pudiera ofrecer a esta amiga. He pensado dejarlo pasar y no decir nada, pero tal vez ella inconscientemente recurrió a mí, al católico del grupo, porque en el fondo de su corazón desea respuestas. Esto me ha animado a escribirle la presente. Un abrazo y que Dios le bendiga en mis oraciones de la noche. Pido por usted y por Rolando Álvarez. Todos somos una gran familia. Monseñor Rolando Álvarez, el obispo de Honduras que permanece en prisión en Nicaragua y del cual nos acordamos. Y le agradecemos a Guillermo que también se acuerde de él, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿La prostitución es un mal menor? En absoluto. Esa expresión está sacada de contexto completamente. Claro, es un mal mayor, obviamente. Ahora, vamos a ver, ¿a qué se refieren esas tomas de postura de Santo Tomás de Aquino, etcétera, de otros autores? Ahí lo que se está hablando es del discernimiento prudencial de cómo un Estado lucha contra un mal, contra el mal de la prostitución. En el fondo lo que estamos hablando es de decir, a ver, pues voy a poner un ejemplo para entenderse. Un Estado a la hora de luchar contra las drogas, podría luchar de forma en la que controle las drogas para que los drogadictos puedan hacer un consumo controlado de drogas. A eso se refiere, a eso se refiere en el sentido de decir no que las drogas sean un mal menor, sino que es posible que en un momento determinado un Estado entienda que una administración controlada de las drogas a una población que no es capaz de controlarse pueda impedir que las drogas campeen por sus campos, por sus derechos, ¿no? O sea, que se conviertan en algo pues generalizado, como controlar el mal en un sitio para que no esté generalizado en el resto de la población. Ese era el contexto en el que Tomás de Aquino y otros autores hablaron de esta cuestión. Ahora bien, vamos a ver. Eso es un juicio prudencial que, dependiendo del momento histórico en el que se haya discernido, puede cambiar mucho. Pues a ver, por ejemplo, yo he hablado con claridad y contundencia en este programa sobre, mi opinión favorable al anuncio que hizo el gobierno, que por cierto, que para una cosa decente, ¿no? Pues que el gobierno actual de España anunció que iba a hacer, que era una ley de persecución frontalmente de la prostitución, resulta que al final no lo ha hecho. Eso sigue pendiente de hacerlo. Aquí se han ido aprobando leyes y más leyes verdaderamente inmorales, y para una que se anunció que se iba a hacer, pues eso ha quedado en el tintero. Veremos a ver qué pasa ahora, ¿no? Yo digo que yo me posicioné claramente a favor de esa ilegalización plena de la prostitución. Es verdad que luego la prostitución es muy difícil de perseguir en todos sus ámbitos, es muy difícil de perseguir,
porque hay un tipo de prostitución que está hecha fuera de circuitos observables, que yo le pido a uno un dinero y no sé de qué manera. Incluso hay personas que, fíjate, hasta les dan una vivienda gratuitamente a cambio de que tú te prostituyas con el dueño de vez en cuando. O sea, hay cosas terribles de muy difícil persecución. Entonces, yo sin embargo creo que es posible que en determinadas circunstancias históricas se pudiese llegar a tomar, ¿no?, un tipo de disposiciones de juicio prudencial de cómo controlar mejor esa lacra moral, que en otras circunstancias históricas, pues que hay más capacidad de control, pues se pueda tomar una decisión más valiente, por ejemplo, la que yo creo que se debiera de tomar, obviamente, ¿no?, en este momento, que es la de decir, a ver, se prohíben explícitamente los clubs de prostitución. Ahora, es cierto que después un Estado tiene que tener un plan B preparado, porque después esa prostitución va a derivarse por otros lados. O sea, tú cierras los clubs de prostitución y esas personas que tienen esa deformación moral tan grave dentro de ellas van a buscar la prostitución por otros conductos y por otros caminos. Y entonces habrá que hacer un juicio prudencial de qué manera persigues eso. En resumen, que no se trata de decir que sea un mal menor, sino se trata de decir de que puede haber circunstancias históricas, momentos en los que un Estado, a la hora de luchar contra ese mal, recurra a políticas distintas de cómo controlar ese mal, de cómo controlarlo. Esto también, por ejemplo, pues puede hacer referencia, he puesto el caso de las drogas o otros casos más, pero creo que hoy en día, con la cantidad de recursos que tenemos, pues es un momento, ¿no?, importante de dar ese paso a la ilegalización explícita, ¿no?, de cualquier tipo de fórmula que esté amparando la prostitución. Tenemos el tiempo